con todos nosotros. Si hablamos de este año y hablamos de dos cuestiones que estáis debatiendo intensamente, yo también en la radio he hecho mucha referencia y he hablado con muchas personas relacionadas con estos dos debates. Uno de ellos es, por un lado, dispositivos, los teléfonos móviles en el aula, sí o no. ¿Qué hacemos con ese debate? Y el segundo tiene que ver con el uso de, por ejemplo, las tablets en la enseñanza. ¿Cómo nos manejamos con esta cuestión? Bueno, hay muchas opiniones, hay muchas reflexiones, hay muchos expertos que hablan sobre ello. Y si te parece, Jaime, antes de que entremos de lleno en la materia, lo que vamos a hacer es escuchar otra vez a los jóvenes. ¿Qué piensan ellos? ¿Móviles sí o móviles no? Vamos a verlo en este vídeo. Pues a mí me parece perfectamente, porque en el colegio no se deben tener un móvil. El recreo como para desconectar de los deberes. Para relajarnos, hablar con nuestros amigos y jugar. Me parece bien porque si no seríamos todos unos zombies del móvil. Pero deja el móvil ya, tío, que estamos aquí, que queremos jugar. Pero pues alguna vez he visto a alguien sacando el móvil a escondidas o así. Claro, porque se suelen meter en los baños a usarlo. Bueno, los de mi clase, muchos tienen relojes que se puede llamar por ahí. Aquí, de hecho, en esta clase ha sido que le ha empezado a sonar y le han tenido que quitar el móvil. No es que me hayan pillado, es que me ha sonado el móvil y me lo han quitado. Desde los 6 años. Desde que tengo 10. Desde mi comunión. Hace 3 años. Desde los 10 años, pero sin tarjeta. No, la verdad es que no me gustaría tener móvil y no tengo. En casa, pues, solemos hablar de las cosas malas y cosas buenas y de la tecnología. Sí, hemos hablado a veces de los riesgos que conlleva tener un móvil. A mí ya me ha pasado alguna vez que por WhatsApp me ha escrito una persona que no conozco y siempre le había rechazado y se lo digo a mi madre. Cuando mis padres se enfadan conmigo, que porque llevo mucho tiempo y eso, me dicen que eso es malo. Por el móvil unas 6 horas. Hemos podido echar hasta 8 horas. Y 9 horas. Pero es una pérdida de tiempo porque se pasan las horas pudiendo hacer un montón de cosas. Igual llevas ahí media hora y tú no controlas el tiempo al final. Yo voy con mi madre, pues que a veces ella queda con sus amigas, pues están todo el día con el móvil. Yo le digo, mamá, deja el móvil ya, que tenemos que jugar a algo. Y él está con la tablet viendo el padre y en la televisión con otro programa y digo, bueno, venga, vale. El otro día mi madre me castigó y no tuve la tablet durante una semana y no me pasó nada. Hay el móvil y los chavales. Menuda batalla en los centros educativos y en casa también, ¿eh? Menuda batalla. Vamos a preguntarle a los expertos. Tenemos 3 que saben mucho sobre la cuestión. Está con nosotros Laura Cuesta, es profesora de cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y especializada en educación digital. Muy buenos días. Diego Hidalgo, sociólogo, impulsor del manifiesto OFF y de la Carta por una escuela OFF. Muy buenos días. Buenos días. Y María Comín, responsable de educación preuniversitaria de Microsoft en España. Bienvenida. Buenos días. También. Empiezo contigo, Laura. Llevas años, además, analizando el comportamiento de niños y adolescentes y apoyando y formando a familias, a educadores, a menores en el uso saludable de la tecnología. Has escrito el libro Crecer con pantallas y has publicado otro hace poco, Conectados, un contrato familiar para que el uso del móvil nos funcione a todos. Desde tu experiencia como ciberprofesora, profesora de cibercomunicación, y también en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, ¿hay que promover o restringir el uso, en este caso, de estos dispositivos? Empezamos con buena pregunta, Jaime. Ante todo, agradecer a todos los compañeros, docentes, equipos directivos y el resto de comunidad educativa. Y muchísimas gracias a los jóvenes que han hablado antes, que ha sido un lujo escucharles y escuchar su opinión. Pues todos los compañeros que tenemos hoy aquí, desde luego, tienen muy claro los conceptos y saben distinguir bien los conceptos, pero cuando trasladamos esta pregunta que tú me has hecho al resto de la sociedad, al resto de padres y madres, pues la verdad es que es mucho más complicado, porque
¿A qué nos referimos cuando hablamos de dispositivos digitales o de pantallas? Porque indiscutiblemente no es lo mismo cuando hablamos de un dispositivo móvil personal de un alumno, es decir, un smartphone, que cuando hablamos de un PC, cuando hablamos de una tablet, cuando hablamos de un Chromebook, y ni mucho menos cuando generalizamos y metemos en el mismo saco de los dispositivos a lo que son las tecnologías digitales. Es decir, cuando hablamos de robótica, cuando hablamos de programación, cuando hablamos de programas de aprendizaje asistido por ordenador, cuando hablamos de realidad virtual o realidad aumentada. Por tanto, tenemos que diferenciar muy mucho de lo que estamos hablando cuando hablamos en general de dispositivos tecnológicos. Por tanto, a la pregunta que tú me haces, indiscutiblemente sí, tenemos que fomentar la formación y el aprendizaje del alumnado en competencias digitales para que hagan un uso seguro, un uso crítico y un uso competente de todas estas tecnologías digitales. Pero, por supuesto, además tenemos que saber que ya lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos marca la ley y que lo que nos marca el marco regulatorio europeo, como más tarde nos hablará Julio Albalat, que ya nos dice que tenemos que formar a este alumnado para que adquiera estas competencias que les va a hacer capaces de enfrentarse a lo que es la desinformación y lo que son los sesgos, y también para que adquieran esa habilidad para poder crear contenidos como pueden ser una programación de una aplicación o para incluso crear contenidos audiovisuales. Pero sin duda todo esto lo tenemos que hacer, por supuesto, con recursos y lo tenemos que hacer con formación específica para vosotros, para el profesorado. Indiscutiblemente, con recortes no se puede hacer. La digitalización de las aulas se tiene que hacer de una manera progresiva, se tiene que hacer de acuerdo a la edad. Y desde luego hemos de reconocer que no siempre lo hemos hecho bien. Es decir, hay a veces, y lo hemos visto y todos hemos sido conscientes, que hemos dejado de tener a niños leyendo en libros en papel y que hemos pasado de esos libros en papel a digitalizarlos y a tener libros en PDF en un Chromebook o en una tablet. Y eso no es innovación educativa, ni mucho menos. Entonces tenemos siempre que pensar que las tecnologías digitales, que como digo, se tienen que ir incluyendo en el currículum de una metodología, con una metodología pedagógica, tienen que ser siempre complementarias, nunca sustitutivas. Y ahí el equipo docente tendrá que ver cuándo las va a incluir en una materia, en una actividad, siempre que vaya a suponer un aumento del aprendizaje del alumnado o una motivación, como muy bien decía Rosa antes, que a veces les ayuda muchas veces cuando los docentes con estas metodologías, ¿no?, y estas tecnologías digitales les ayudan en el aprendizaje y les motivan para seguir aprendiendo. Por tanto, tenemos que ser los docentes los que vayamos introduciendo la digitalización de las aulas, pero como te decía, de una manera progresiva y siempre adecuada a la edad. En este caso, las familias, por supuesto, tenemos que estar en plena consonancia con esto. No puede haber una disonancia entre lo que aprenden nuestros hijos en la escuela y a lo que les están formando con lo que luego ven en casa. Por tanto, los padres tenemos que implicarnos totalmente en la alfabetización de nuestros hijos y va a ser responsabilidad nuestra, como también decía Abril, que nosotros vayamos buscando ese equilibrio entre las horas que pasan de conexión y, por supuesto, ya sea para uso recreativo, para uso de ocio y también para uso creativo y de aprendizaje, buscando, como digo, ese equilibrio entre las horas que pasan conectados y las horas, por supuesto, que tienen que seguir fomentando con tiempo de desconexión. Diego, tú eres pionero en el estudio del impacto de lo digital en la sociedad y además coordinas la Comisión de Impacto del Instituto Hermes, dedicado a la defensa de los derechos digitales. Además, has publicado varios libros, Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología y Retomar el control, 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital. Y contigo, por cierto, he hablado también de ese manifiesto OFF y la Carta por una escuela OFF. ¿Por qué surgen este tipo de iniciativas reclamando dar ese paso, atrevernos a dar ese paso? Bueno, muchas gracias, Jaime, gracias por la invitación. El manifiesto OFF es una iniciativa, bueno, ambas iniciativas que voy a comentar, que has
comentado ahora son iniciativas de este año 2024. El Manifiesto OFF es una iniciativa que va más allá del mundo de la educación, respaldada por cientos de personalidades españolas e internacionales y por organizaciones como la Fundación Hermès, que resalta primero de todo y suena una alarma sobre este modelo tecnológico que predomina actualmente y que en gran parte está diseñado para explotar nuestras vulnerabilidades. Un modelo además de tecnología cada vez más autónoma, en el que sus propios creadores, concebidores, entienden cada vez peor lo que están haciendo sus productos y servicios. Y el Manifiesto OFF aboga por delimitar muchísimo mejor los lugares de nuestras vidas en los que queremos que entre la tecnología digital y nos ayude y donde es mejor que no entre. Y aboga por una reorientación del modelo tecnológico de tal manera que la tecnología realmente esté al servicio de los seres humanos y no se produzca el contrario. Pero me voy a centrar hoy en la Carta por una Educación OFF, que acabamos de lanzar hace unas semanas. Creo, primero de todo, que es importante recordar, aunque ya se haya mencionado, que estamos asistiendo al peor deterioro jamás constatado de la salud mental de los jóvenes. Creo que todavía tenemos que tomar conciencia de lo que supone y de lo que significa. Y tenemos cada vez más pruebas de su vínculo con esta hiperconexión en un entorno en el que los menores pasan 5 o 6 horas al día ya detrás de sus pantallas. Y pensamos que la educación escolar tiene que ser parte de la solución más que parte del problema. En la Carta por una Educación OFF mostramos además que no solo puede tener la tecnología un impacto negativo en la salud mental, sino que además no existen estudios serios que muestren el impacto positivo que pueda tener en el aprendizaje. Y listamos 12 problemas esenciales que sintetizamos de la introducción indiscriminada de la tecnología en las aulas, que incluyen la superioridad de la lectura en papel y de la escritura a mano a nivel de comprensión lectora, especialmente en edades menos avanzadas, y de habilidades motrices también. También resaltamos el fenómeno de desresponsabilización de los alumnos cuando todos, por ejemplo, los deberes se suben a plataformas, los puentes que puede haber muy frecuentes entre el uso académico o escolar y los usos recreativos con las consecuencias que ya hemos comentado, y también explicamos que en realidad estas competencias digitales tan necesarias pues en gran parte se adquieren en el mundo offline y que para sacar el mejor provecho de estas herramientas digitales cuando sean mayores, pues sobre todo tienen que adquirir este sentimiento, este espíritu crítico del que llevamos hablando ya y otras competencias que se adquieren sobre todo offline. Y formulamos 5 propuestas. Primero, que los manuales escolares existan también siempre en papel, limitar la presencia de las pantallas en las aulas a lo estrictamente necesario, el hecho que los deberes siempre se pueden hacer de forma desconectada. El cuarto punto es muy importante y es educar sobre lo digital más que en lo digital, es decir, que la tecnología sea un objeto de estudio, eso es muy importante, más que un medio de estudio. Y por último, que mientras todo esto se vaya implantando, exista una libertad para las familias que así lo deseen de que sus hijos, de que los alumnos reciban una educación sin pantallas. Muy bien. Gracias. También está con nosotros María Comín, además de ser directora de Educación Preuniversitaria en Microsoft España, lideras el grupo de recursos para empleados con discapacidad y das apoyo, además, a diferentes instituciones educativas. Y, por cierto, enhorabuena, porque recientemente ha recibido uno de los premios Globant en la categoría de Tech Executive en Europa. En tu caso, intuimos que apoyas el uso de esa tecnología, pero quiero conocer tu opinión, no solo como una mujer que desarrolla su labor en este terreno, sino también como madre. Tecnología en el aula, ¿tú crees que debe realizarse y emplearse bajo ciertas condiciones? Pues sí, efectivamente, como profesional y como madre de 2 hijos de 7 y 12 años, pues como madre y como ciudadana lo que quiero es que mis hijos tengan las mejores oportunidades laborales y sobre todo también de desarrollo personal. Y sus docentes, que tenemos por aquí alguno hoy, yo sé perfectamente que hacen un perfecto uso de la tecnología en el aula, no me cabe la menor duda. Creo lo primero que hay que distinguir entre los conceptos de dispositivo y dispositivo educativo.
Un dispositivo educativo, lo ha contado antes también Laura, gestionado, controlado, en el que hay un control también de los contenidos y de los accesos web a los que pueden acceder, que no recopilan datos, es fundamental, que cumpla con la legalidad, que no esté incumpliendo GDPR y que además sea software estrictamente educativo, sirve para eso, para que cada estudiante pueda mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el docente es el que tiene el control absoluto y pilota. Donde mejor uso de los dispositivos educativos se hace es en el aula y no me cabe la menor duda. Así que creo que es importante no llevar a engaños ni confundir con tecnología o con dispositivos educativos. Ese como primer punto. Luego creo que tenemos la necesidad de utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance y los docentes lo hacen adaptado a las necesidades y a cada etapa. Todos los niños tienen que pasar por una etapa de juego tradicional, de adquisición de lectura, de comprensión matemática, porque eso lo van a necesitar para su desarrollo futuro. Pero también tenemos que enseñarles otro tipo de habilidades o desarrollar otros temas que van a necesitar en su futuro, porque van a necesitar trabajar la inteligencia artificial, por supuesto, y conocer el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Van a tener que ser capaces de decidir si algo está bien o está mal o simplemente seguir las reglas de lo que tiene encima, ¿no? Hablando de empleabilidad, según un estudio de Price, en 2040 el 65% de las posiciones de 2040 no se conocen hoy en día, pero están en esas aulas de primaria y secundaria, así que todos tenemos una corresponsabilidad para llegarlo ahí, porque son los que van a ser, lo han dicho antes, los futuros líderes y tienen que estar lo mejor preparados. Excluir la tecnología o aprender la competencia básica digital en las escuelas, lo único que va a hacer es dividir a la población en dos grupos. Aquellos que sus familias puedan después facilitar económicamente unos estudios adicionales de competencia digital, de inteligencia artificial, y los que no van a poder acceder a esos recursos y que van a tener que estar en otro tipo de desarrollo de profesiones que igual no existen. Entonces, estaríamos separando ese tipo en dos tipos la población. Me gustaría hacer una pequeñísima reflexión sobre, hablando de tecnología e inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no? Hay que combinar la inteligencia artificial y la inteligencia humana. La tecnología es una herramienta que potencia todas nuestras capacidades, pero nunca jamás lo va a reemplazar. El docente va a seguir siendo aquel que va a guiar, que va a acompañar y que les va a hacer crecer en su desarrollo, y la tecnología te va a ofrecer unas posibilidades de ahorro también de tiempo para que ese docente tenga mucho más tiempo de mirar a los ojos y de entender qué está ocurriendo mucho más allá, pues, de una nota o de una evaluación. Ser capaz de entender a ese estudiante y ese alumno y no etiquetarlo, ¿no? Así que, aunque sea por eso, por el impacto de nuestros jóvenes, por la empleabilidad, por la ayuda a los docentes, mi oposición es un sí a la tecnología educativa, muy importante, segura, privada, gestionada y adaptada a los tiempos y adaptados también a las necesidades individuales. Estas son vuestras primeras reflexiones, pero aprovechando que tengo aquí a tres expertos, yo creo que seguro que muchos de vosotros os planteáis una serie de cuestiones. Por ejemplo, Laura, una de ellas que me surge. ¿Tú no crees que estamos normalizando que los chicos, las chicas, sufran esa adicción tecnológica a los dispositivos, por ejemplo? Claro, pero vamos también a diferenciar en qué ámbitos estamos hablando, porque un poco lo que estábamos hablando, y decía María, también decía Diego, debemos recordar que los centros escolares a día de hoy son los espacios más seguros donde los alumnos van a poder aprender el buen uso de la tecnología. E incluso para miles y miles de alumnos, yo creo que se va a convertir en el único espacio donde pueden adquirir estas competencias, como muy bien decía María. Es decir, muchas veces habrá familias que puedan luego compensar, ¿no?, y complementar toda la formación, porque esas mismas familias tienen recursos para formar y educar a sus hijos en el ámbito familiar. Pero es que hay otras muchas familias que por conciliación,
por competencias que no tienen, no pueden hacerlo. Y es el centro escolar, recordemos que va a ser el centro escolar el único espacio seguro donde miles y miles de niños y niñas van a poder formarse y educarse en estas competencias digitales que a día de hoy y en un futuro van a ser claves. Porque, insisto, tenemos que formar y educar al alumnado para el futuro que van a vivir, no para el pasado que vivimos nosotros. A tu pregunta, por supuesto, los padres y las madres nunca podemos normalizar cualquier sufrimiento que tengan nuestros hijos, ya sea a nivel físico o ya sea a nivel emocional. Eso es indiscutible. Pero lo que sí que te diría, fíjate, Jaime, es que hemos normalizado el leer y el escuchar todos los días en los medios de comunicación que tenemos a una generación de niños y niñas adictos a la tecnología. Eso yo creo que cualquiera de nosotros está acostumbrado a leerlo todos los días en los medios de comunicación. No quita indiscutiblemente, y así nos ha dado datos Diego, a que ha aumentado mucho más la demanda de padres y madres preocupados, quizá porque sus hijos estén haciendo un uso abusivo y quizá incluso compulsivo de la tecnología que les esté causando un distrés emocional. Y esto, lo que tenemos que ser prudentes, porque además incluso mucha parte de la comunidad científica, incluso los propios expertos sanitarios, son los mismos que son prudentes para que no nos lleve a afirmar, yo creo que por todos los padres y madres que nos están escuchando, que todos los niños y adolescentes, indiscutiblemente, tienen un uso desregulado y desadaptativo de la tecnología. Es decir, no tenemos una generación, por supuesto, de niños, niñas y adolescentes que son adictos a las redes sociales y a la tecnología. Si nos encontramos, por supuesto, con nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes que puedan estar haciendo un uso abusivo de las redes sociales o de los videojuegos, lo que tenemos que hacer como familias, como padres, no es de veras fijarnos en los titulares, insisto, de los medios de comunicación. Lo que tenemos que preguntarnos y lo que tenemos que fijarnos es si ese uso de pantallas les está afectando de alguna manera en todos los ámbitos que tienen que desarrollar en su propio desarrollo, nunca mejor dicho, madurativo y cognitivo propio de la edad. Es decir, ¿ese uso de pantallas les está afectando en sus hábitos personales de higiene? ¿Les está afectando en sus hábitos del sueño, de la alimentación? ¿Han cambiado o empeorado en el aspecto educativo o académico? ¿Han dejado de pasar tiempo en familia o con sus iguales? ¿Han dejado de salir a la calle? ¿Han dejado de hacer deporte? ¿Han dejado de practicar alguna de sus aficiones? Y no solo por el tiempo en pantalla, es decir, porque muchas veces nos fijamos solo en los tiempos de pantalla. Media hora de pantalla está bien, pero 3 horas es adictivo, sino también por los contenidos que visualizan, por las plataformas en las que están, por las personas o perfiles que siguen en redes sociales. Estos contenidos que visualizan les pueden estar afectando de alguna manera a nivel emocional, les pueden estar causando algún tipo de malestar emocional que afecta a su autoestima, puede estar afectándoles a nivel de su estrés, puede estar incluso, ojo, amplificando, es decir, siendo un foco que amplifica alguna patología ya existente en ese menor o en ese adolescente, como puede ser la ansiedad, la depresión o algún TCA. Es decir, que los padres tenemos que ser conscientes de que a veces la tecnología o el uso de la tecnología no es la causa o la consecuencia, sino que ya hay patologías previas que lo que hacen es amplificar los problemas que tienen en esos menores y adolescentes. Por tanto, las familias lo que tenemos, como nos decían muy bien los jóvenes, que yo creo que lo decía Abril, los padres y madres tenemos que supervisar la actividad digital de nuestros hijos. Tenemos que hacer ese acompañamiento en la alfabetización digital que están haciendo desde edades tempranas, mucho antes de darles la tecnología, para poder empezar este proceso, para hablarles de las oportunidades, por supuesto, pero también de los riesgos que tiene la tecnología y para poder buscar, como decía antes, este equilibrio entre lo que son las horas que van a tener de pantalla, tanto en el ámbito
ámbito educativo como en el ámbito de ocio recreativo, y que, por supuesto, aprendan a hacer ese uso consciente y ese uso seguro y ese uso saludable de la tecnología. Diego, tu manifiesto OFF es una iniciativa loable, pero muchos pueden pensar, algunos de los que estamos aquí o de los que estáis aquí podemos pensar, pero es muy difícil ponerle puertas al campo. Debemos cambiar nuestra manera de enfocar esta realidad. Las empresas, los profesores, los medios. Bueno, primero de todo, creo que necesitaríamos un debate de 3 o 4 horas para seguir, y entonces me voy a retener de contraargumentar. Sobre todo porque tenemos un reloj ahí. Exacto, se ha acabado. Entonces, en un poco más de un minuto. El manifiesto OFF no es un enemigo del ON. Se basa en una analogía que presento en mi libro Anestesiados, en el que explico que el botón OFF, este pequeño botón, que no sé si lo recordáis porque ha desaparecido más o menos de nuestras vidas en los últimos 15 o 20 años, y si no ha desaparecido, al menos ha caído en desuso, en realidad era un botón que nos daba mucho poder sobre nuestra capacidad de elegir cuándo nos conectábamos y cuándo no. Y entonces, el manifiesto OFF es una invitación a delimitar bien dónde entra y dónde no entra la tecnología en nuestras vidas, y hacerlo de forma muchísimo más selectiva. Y creo que el primer paso es tomar conciencia de que estamos ante un modelo que en gran parte, evidentemente no todo, yo de origen soy emprendedor digital y creo que se pueden hacer cosas maravillosas con la tecnología, pero un modelo que en gran parte, como decía, está diseñado para controlar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras decisiones. Y aunque todo lo que acabas de decir antes es cierto, el tiempo de pantalla no es todo, no todo se puede resumir en esto, pero sí existen estudios cada vez más sofisticados que presentan una realidad que a mí no me gusta. Y no es una cuestión de ser optimista o pesimista, pero creo que se trata de mirar la realidad de enfrente. Entonces, el manifiesto OFF invita a establecer barreras tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual, delimitar mucho mejor el tiempo, también a nivel físico, por ejemplo, dónde penetra el teléfono, el móvil en nuestros hogares, por ejemplo, o situacionales, y a nivel más regulatorio, pues regular mucho mejor la tecnología desde su propio diseño para que no se puedan permitir tecnologías liberticidas, y siguiendo un modelo muy similar a lo que ya se hace con la industria farmacéutica, la industria agroalimentaria, la industria del juego. Y, por otro lado, prohibir mercados en los que operan algunas de las grandes tecnológicas, que son mercados, en el fondo, en lo que se compra y se vende son pedacitos de nuestra libertad, y debemos, en ese sentido, proteger nuestra integridad humana. Y María, tú eres una firme partidaria de la educación inclusiva, pero apoyándose y usando la tecnología. Por supuesto, porque si algo ha hecho la tecnología, y lo hemos visto con la pandemia, ha sido favorecer la inclusión personal, educativa, y permitir a personas que antes no podían acceder a contenidos digitales o contenidos de muchísimo valor, que a lo mejor estaban en otros países o en otro idioma, o que sinceramente tenían alguna dificultad de aprendizaje o algún tipo de diversidad, y la tecnología ha favorecido que lleguen, ¿no? Bueno, has contado un poquito también lo que hago dentro de Microsoft, pero como profesional de Microsoft lo que intentamos hacer y hacemos es trasladar a los docentes alternativas para que con un único material pueda trabajar con diferente alumnado, con esa diversidad que hay en el aula, sin tener que estar perdiendo más tiempo, preparando muchos más materiales y siendo muchísimo más efectivo en menos tiempo. Si pensamos en un aula, en una campana de Gauss, el 68% de los estudiantes están en el centro, pero es que tenemos muchos al principio y muchos al final. Yo tengo 2 hijos y están en extremos diferentes. ¿Cómo pueden estos docentes realmente acompañarles y sacar lo máximo de ellos y que hagan la mejor versión de sí mismo? La tecnología nos ha permitido hacer eso en el plano personal y en el plano educativo. Así que creo que hay que dar a cada uno lo que necesite. La tecnología, en este caso la inteligencia artificial, permite personalizar esos contenidos y esos materiales para que cada uno tenga lo que necesite. Y para finalizar, me gustaría, porque hay muchísimos docentes, me encanta hablar siempre delante de ellos, los conceptos de inteligencia artificial e inteligencia humana. La tecnología inclusiva van a acompañar al docente, que es quien tiene esa inteligencia humana tan importante y tan irreemplazable. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a los 3, pero esto tiene que continuar y os voy a pedir que prestéis mucha atención a esta pantalla porque hay un mensaje que debéis recibir.
En el tiempo que vivimos tenemos acceso a una gran cantidad de información de forma permanente y a través de varias vías. Por ejemplo, a través de las redes sociales, de Internet o de los medios tradicionales. Con todas estas opciones disponibles, es un reto preservar la calidad de la información. Y debemos estar más atentos que nunca ante los bulos y la desinformación. Esto se consigue desarrollando las competencias y las habilidades que nos ayudan a identificarlos y a combatirlos. Y si es desde edades tempranas, aún mejor. Es importante que no olvidemos que tener información veraz es un derecho de todos, incluidos nuestros jóvenes, también en el ámbito digital. No solo existe el derecho a la información, también existe el derecho a la libertad de expresión, a la participación y a la privacidad. Son derechos esenciales para garantizar la convivencia en nuestra sociedad. Por eso nos encontramos ante la urgencia de dar a conocer a los jóvenes, a vuestros alumnos, todos los derechos que hemos conquistado y proporcionarles las herramientas necesarias para reclamarlos y defenderlos, tanto en la vida real como en el ámbito digital. Todos somos conscientes del trabajo que ya estáis realizando los profesores en los centros educativos, transmitiendo esos conocimientos. Y sabemos que es una tarea difícil y que a veces pasa desapercibida. Por eso, además de animaros a insistir en ese camino, aprovecho la oportunidad para felicitaros y daros las gracias por la labor que hacéis cada día con los niños y los jóvenes.